buenas noches, mi nombre es Sandra Luz Irigoyen y le doy la bienvenida a una emisión más de Denuncia Ciudadana. En esta ocasión hablaremos sobre el coronavirus y su inminente llegada al estado de Yucatán. Bienvenidos. La expansión en el mundo del COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus de Wuhan en China, ha hecho recordar la pandemia de gripe H1N1 que impactó a México en 2009 y que se estima que dejó a tan solo ese año 18.337 muertes en el mundo, cerca de la mitad en el país. Pero antes de eso, ¿qué es el coronavirus? Últimamente hemos oído de un nuevo virus que ha llegado a nuestro continente. Pero, ¿qué es exactamente el coronavirus? Con casi 300 casos y al menos 6 muertes, el brote del coronavirus de Wuhan se ha convertido en una preocupación mundial. Ya hay casos en Tailandia, Corea del Sur y Japón, aeropuertos en Canadá, India, México y otros están tomando medidas, aunque ya hay un caso confirmado en Estados Unidos. Los síntomas, según las autoridades locales, los pacientes experimentan fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía y dolor en los músculos. Actualmente no hay vacunas contra el coronavirus, pero hay cosas que puedes hacer para reducir el riesgo de infección, como son lavarse bien las manos, evitar tocarse los ojos, nariz o boca sin haberse lavado las manos, y evitar el contacto cercano con personas que pueden estar infectadas. Asimismo, por el momento el tratamiento es básico, ya que la mayoría de pacientes se recuperan por su cuenta, o a través de medicina para la tos, dolor y fiebre, tomar duchas calientes para ayudar con el dolor de garganta, tomar muchos líquidos y permanecer en casa y descansar. ¿Cómo podrás diferenciar entre una gripe normal y el coronavirus? Aquí te decimos. Ambas provocan enfermedades respiratorias y aunque comparten diversas similitudes, también cuentan con importantes diferencias. Entre las similitudes que tienen estos virus es que ambos se contagian de humano a humano y vía aérea, es decir, a través de gotas en el aire de una persona infectada que tose, estornuda o habla. Del mismo modo, una persona puede transmitir el virus durante varios días antes de que aparezcan los síntomas. Con la llegada del coronavirus COVID-19 a México, muchos se preguntan por las diferencias y semejanzas entre este patógeno y otro viejo conocido y habitual de estas fechas, el virus de la gripe o el catarro. ¿Qué cosas tienen en común y qué tanto pueden diferenciarse? Muchos de los síntomas de ambas infecciones son similares. Sin embargo, el coronavirus tiende a presentarse con fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, dolores musculares, cansancio o abatimiento. Menos frecuente, expectoración, dolor de cabeza, tos con sangre o diarrea. Sin embargo, también parece que los afectados por una u otra enfermedad presentan ciertas particularidades, como el moqueo o el dolor de garganta, que son molestias típicas de las infecciones de las vías respiratorias altas. Es decir, si su nariz gotea y está estornudando con frecuencia, usted tiene seguramente un catarro o una gripe normal. El nuevo virus ataca las vías respiratorias bajas, por lo que los infectados desarrollan tos seca, dificultad respiratoria o neumonía, pero no dolor de garganta. En el caso de su transmisión, ambas enfermedades se transmiten también por vía respiratoria. Sin embargo, sí parece que el coronavirus tiene una mayor capacidad de transmisión que la gripe común. Se estima que se da un contagio de unos 3 individuos por cada persona infectada, mientras que en el caso de la gripe, esta transmisión llega a 1 o 2 personas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, distinguir las sutilezas que hay entre un cuadro habitual y este cuadro, un cuadro mucho más grave, más complicado, con más tos, con más fiebre, etc. En segundo lugar, hacer una buena historia clínica donde se puedan detectar los factores de riesgo. O sea, yo ya tengo una persona con un cuadro respiratorio, entonces empiezo a investigar si tiene los riesgos, por ejemplo, de haber viajado o haber estado en contacto con casos sospechosos o con casos confirmados. Lo siguiente para estar preparados es contar con el abasto de medicamentos suficientes, que en este caso, como te dije, va encaminado a ciertos antivirales, aunque no sean específicos, como el Tamiflu, la Mantadina, etcétera, y los medicamentos que se llaman sintomáticos, o sea, para manejar la calentura, las flemas, la tos, etcétera. Y bueno, evidentemente
la Secretaría de Salud se prepara también llevando un seguimiento de lo que a nivel federal la Secretaría de Salud Nacional le va mandando, ¿no? Por ejemplo, hay fases en la parte de epidemiología, existen fases. Entonces dice fase 1 epidemiológica, fase 2, fase 3, y entonces ahí le va a decir, cierras el viaje, evitas que la gente vaya a lugares públicos, distribución de cubrebocas. Bueno, eso si se diera un caso, la Secretaría va siguiendo esos lineamientos que además son globales, o sea, se manejan por la Organización Mundial de la Salud en todos los países y desde luego a nivel federal y los estados lo van cumpliendo de acuerdo a la situación. Tanto en el caso de la gripe como en el del coronavirus COVID-19, las personas con más riesgo de morir y sufrir complicaciones por culpa de la infección son los ancianos y personas con un cuadro de patologías previas o inmunodepresión. Por ello se externa tomar las debidas precauciones. El nuevo coronavirus ha contaminado 83.670 personas y ha causado 2.865 muertes en todo el mundo. En China, donde se declaró la epidemia a fines de diciembre, han sido 78.824 casos y 2.788 fallecidos. Yucatán sí está listo para afrontar la llegada del COVID-19 al estado. El diputado panista y también presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Manuel Díaz Suárez, mencionó que este órgano solicitó información a las autoridades sobre este asunto, a la que éstas respondieron que cuentan con equipamiento y medicamentos suficientes para ello, así como personal que se encuentra en capacitación permanente. Nos encontramos en una fase que epidemiológicamente le llamamos fase 1 de prevención, donde, como he comentado y por la información que he recibido de la Secretaría de Salud, lo primero que se había hecho era que se había hecho, digamos, un recuento, un inventario de qué tan preparados estábamos en el país y cada estado qué tan preparado estaba con medicamentos, si los médicos estaban actualizados en las guías diagnósticas y si se estaban llevando a cabo medidas de fomento a la salud, el cuidado, la prevención. Díaz Suárez explicó que al confirmarse ya 16 casos de coronavirus en el país, las autoridades emprendieron diversas medidas de prevención, por lo que Yucatán no queda exento de esto. Lo primero que tienen que hacer es capacitar a su personal en lo que nosotros llamamos las líneas diagnósticas o el manual diagnóstico, ¿no? Exactamente cómo podemos hacer una diferencia entre un cuadro de enfermedad respiratoria y un cuadro habitual y un de coronavirus del 2019, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer, distinguir las sutilezas que hay entre un cuadro habitual y este cuadro, un cuadro mucho más grave, más complicado, con más tos, con más fiebre, etcétera. En segundo lugar, hacer una buena historia clínica donde se puedan detectar los factores de riesgo. O sea, yo ya tengo una persona con un cuadro respiratorio, entonces empiezo a investigar si tiene los riesgos, por ejemplo, de haber viajado o haber estado en contacto con casos sospechosos o con casos confirmados. Lo siguiente para estar preparados es contar con el abasto de medicamentos suficientes, que en este caso, como te dije, va encaminado a ciertos antivirales, aunque no sean específicos, como el Tamiflu, la Mantadina, etcétera, y los medicamentos que se llaman sintomáticos, o sea, para manejar la calentura, las flemas, la tos, etcétera. Y bueno, evidentemente la Secretaría de Salud se prepara también llevando un seguimiento de lo que a nivel federal la Secretaría de Salud Nacional le va mandando, ¿no? Por ejemplo, hay fases en la parte de epidemiología, existen fases. Entonces dice fase 1 epidemiológica, fase 2, fase 3, y entonces ahí le va a decir, cierras el viaje, evitas que la gente vaya a lugares públicos, distribución de cubrebocas. Bueno, eso si se diera un caso, la Secretaría va siguiendo esos lineamientos que además son globales, o sea, se manejan por la Organización Mundial de la Salud en todos los países y desde luego a nivel federal y los estados lo van cumpliendo de acuerdo a la situación. Asimismo, dijo que en cuestión de la gente hay mayor cultura de la prevención, la cual se generó con la llegada de la influenza H1N1. Sí es correcto estar informado, yo destaco mucho el papel de los medios de comunicación, de informarnos, pero también importante no caer en pánico y recordar que entre más medidas higiénicas nosotros tengamos y cuidados, consumir alimentos con vitamina C, tomar la vitamina C,
evitar en un momento dado que si tienes un problema respiratorio, sigo insistiendo, toser o estornudar abiertamente para poder contagiar a otras personas. Hay que cubrirse con la parte anterior del antebrazo, de preferencia utilizar el cubreboca, lavarse las manos frecuentemente y pues evitar contagiar a las personas yendo a lugares con fluidos si estás enfermo. Eso va a reducir primero la propagación de cualquier enfermedad respiratoria y no me parece que eso sean medidas paranoicas, son medidas correctas. La llegada del coronavirus a Yucatán era solo una cuestión de tiempo, pues las autoridades yucatecas confirmaron ya el primer caso y 3 posibles sospechosos. En rueda de prensa, el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, reveló que se trata de una mujer yucateca de 57 años de edad que contrajo el COVID-19 en un viaje reciente a España. El titular de salud comentó que la mujer estuvo en Madrid, España, y regresó a México por vía aérea sin presentar síntomas. Se añadió que el vuelo que tomó fue Madrid-Cancún y regresó a Mérida vía carretera. Como ya se había confirmado, el COVID-19 es una pandemia de alcance global y su llegada a todos los estados de México es una realidad. Y Yucatán hoy no es la excepción. Actualmente hay 3 casos sospechosos bajo revisión. Hoy les anunciamos que en Yucatán ya se confirmó el primer caso con esta enfermedad. Se trata precisamente de una mujer yucateca de 57 años que se contagió en España. Como parte de las medidas de prevención, se instalaron filtros en el aeropuerto de Mérida, en la terminal de autobuses, así como en las casetas en las carreteras. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida ha tomado una serie de medidas para evitar riesgos por el coronavirus. Esto anunciado por el gobernador del estado, Mauricio Villaruzal, en un recorrido por las instalaciones del aeropuerto, Manuel Crescencio Rejón. Y vamos a estar supervisando con una cámara térmica a todos los pasajeros que bajan. Esta cámara lo que hace es monitorear la temperatura de cada uno de los pasajeros y cuando se detecta un pasajero con una temperatura elevada, se le separa y se le aplica un cuestionario para ver su procedencia y aplicar los protocolos que corresponden. En ese sentido, en los otros filtros donde no se ocupen las cámaras, va a estar personal de la Secretaría de Salud tomando de manera manual con máquina la temperatura a distancia. Se tratan de 6 cámaras termográficas, 3 manuales pertenecientes a Grupo Azur que calculan la temperatura de cada persona que llegue de vuelos nacionales e internacionales, así como 3 cámaras infrarrojas grupales en cada terminal, operadas por personal de salud. Nosotros tenemos los escáneres nuestros aquí, la Secretaría de Salud tiene los suyos seguramente, estos son nuestros, los tenemos en el aeropuerto para el servicio de cualquier contingencia y los tenemos también en nuestro FBO, en donde llegan los aviones privados. La verdad es que son muy modernos, están muy bien y bueno, nos ayudan en esta situación. Todo esto es una prevención. Estas medidas son implementadas con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 en la ciudad de Mérida y en el estado. Asimismo, el mandatario estatal invitó a toda la ciudadanía a estar pendientes de los anuncios oficiales de la Secretaría de Salud estatal y federal y no caer en pánico, acudir al médico si presenta algún síntoma y el uso recurrente del gel antibacterial y el cubrebocas. Entre otras de las medidas les mencionamos la suspensión y cambio de fecha del Tianguis Turístico 2020, ahora con fecha a realizarse en septiembre. Luego de un amplio análisis sobre la situación que priva en el ámbito internacional en materia de salud por la presencia y expansión de este virus y con el fin de contribuir a las acciones de prevención y regulación sanitaria que lleva a cabo el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, así como de los gobiernos de muchos países, ponderando ante todo la salud y bienestar del pueblo de México, hemos decidido posponer la 45 edición del Tianguis Turístico, que ahora se habrá de celebrar del 19 al 22 de septiembre.
Esa fecha es la acordada porque así conviene a las tarifas y a los cupos para seguir con el mismo éxito que se tenía. Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida, que encabeza el alcalde Renán Barrera Concha, anunció la cancelación de eventos en la ciudad, como Mérida en Domingo, Lunes Regional y la Bicirruta, por mencionar algunos. Ante la declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia por el coronavirus y la confirmación del primer caso en Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida ya puso en marcha planes y protocolos ante la contingencia con apoyo del personal de salud y de las autoridades estatales del mismo ámbito. Hemos solicitado a todo el personal del Ayuntamiento su colaboración para mantenerse informado y adoptar las medidas sanitarias necesarias que permitan salvaguardar la salud de todos y seguir brindando servicios a la ciudadanía sin ningún tipo de complicación. Algunas recomendaciones son lavarse las manos, usar gel antibacterial, cubrirse al estornudar o toser y limpiar superficies en casa y oficina. Recuerde que si cree tener algún síntoma, acudir a su médico familiar y evitar la automedicación. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión de Denuncia Ciudadana. Mi nombre es Sandra Lucía Irigoyen y les deseo muy buenas noches.